con Liz Valareso y Gabriela Galárraga. Iniciamos. El presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, respondió a Esteban Torres y lo calificó como chismoso. Eso frente a una supuesta mayoría en contra del presidente Noboa en la legislatura. Hasta ahora nos contactamos con Karen Aro para que nos cuente más detalles. Ella se encuentra en la Asamblea. Karen, buenas tardes. Así es, ¿cómo están? Buenas tardes. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, arremetió en contra del viceministro de Gobierno, Esteban Torres, tras las últimas declaraciones que ofreció en el Palacio de Carondelet, en el que habla de una supuesta nueva mayoría aquí en el Legislativo en contra del presidente de la República, Daniel Noboa. Las bancadas tienen otras posiciones al respecto y también insisten en que el gobierno cambie de vocero. Que los chismes de pasillo, Así respondió el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, a las nuevas declaraciones del viceministro Esteban Torres sobre una supuesta nueva mayoría en el Legislativo en contra del presidente Daniel Noboa. Y vamos a ir también a la Corte Constitucional con ese veto. Y seguiríamos yendo a la Corte Constitucional las veces que sean necesarias, si se quiere, por declaraciones irresponsables y actuaciones irresponsables del vocero, ahora chismoso del gobierno, bloquearle a la gente las soluciones que le da a través de las leyes esta Asamblea Nacional. O sea, ya no es un vocero, ahora resulta que es un chismoso del gobierno. Imagínense regresar a la política de los chismes y no de las conversaciones formales, de estar tras bastidores y no de ser transparentes. A esto se suma el veto total que dio Noboa a la ley que obligaba al Ejecutivo a asignar los recursos a los gobiernos autónomos descentralizados, decisión que ahonda la pugna entre el Ejecutivo y la Asamblea. Frente a ello, se suman las voces que piden al gobierno cambiar de vocero. Al estilo de una vendetta de políticos viejos y obtusos, hacen un veto total a algo que beneficia a todos los ecuatorianos. Identificamos confusión al interior del Ejecutivo en el sentido de que ellos están pensando que estamos planificando un modelo de desestabilización, lo cual es imposible. Aquí no se puede llevar a juicio político al presidente de la República, peor por las razones que ha manifestado el ministro Torres. No queremos reconfigurar las comisiones para poder atacar al gobierno de ninguna manera. Sin embargo, la bancada de gobierno en la Asamblea intenta mantener abierto el canal de diálogo. Valentina Centeno mantuvo una conversación con el presidente Kronfle en el pleno de la legislatura, mientras en los pasillos hacen advertencias. Aquí hay que diferenciar algo. Una cosa es la esfera política y otra cosa es lo que está viviendo el país en seguridad nacional. Estamos hablando de leyes de seguridad nacional. No podemos permitir que un revanchismo político de las viejas prácticas políticas no permitan que se apruebe una ley que viene a beneficiar al pueblo ecuatoriano. Por ahora, esta suma de hechos fragmenta las relaciones entre los dos poderes del Estado. El Ejecutivo se juega la carta del veto total, mientras que las bancadas hablan de mayorías móviles en el Pleno. Y bien, para finalizar, contarles que aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional hace pocos minutos nada más no se dio paso a la Ley de Seguridad Digital. El Pleno de la Legislatura decidió archivar este proyecto de ley. Esto también, según la lectura de los legisladores, en respuesta a la decisión del presidente de vetar totalmente la Ley de Gobiernos Autónomos. Esa es la información que hasta el momento les puedo contar desde la Asamblea. Continúan ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Karen. Muchísimas gracias. Y dentro de esta pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo, el viceministro Esteban Torres respondió a Henry Kronfle, quien pidió su salida. Además, denuncia que ahora la Asamblea intenta dar de baja al veto total a las reformas al Código de la Función Judicial. Nosotros no nos metemos en otras funciones del Estado, no estamos pidiendo que cambien al presidente de la Asamblea, a pesar de que parece que en los pasillos ya se discute eso. Esta fue la respuesta que el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, dio al presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, quien este miércoles pidió un cambio de vocería. Torres aseguró que 3 bancadas del Legislativo tienen un plan para acabar con el gobierno, lo que incluiría el cambio de comisiones. Lamentablemente le han declarado la guerra, no solo a este gobierno, sino por ende también a los ciudadanos. Y más allá de las reacciones infantiles de ciertos señores, quedaron en evidencia muchas de sus intenciones.
Pero la pugna entre Ejecutivo y Legislativo sigue escalando. Este jueves, en rueda de prensa, Torres anunció que el Parlamento ahora va detrás del veto total a las reformas al Código de la Función Judicial y ha pedido un criterio a la Corte Constitucional. Desesperados, el procurador de la Asamblea Nacional presentó ante la Corte Constitucional el 30 de mayo del 2024 una petición buscando inducir al error para que interprete que el veto del presidente realmente tiene razones constitucionales. En el documento, la Asamblea asegura que el veto no ha sido justificado y que el artículo en el que se señala que los vocales de la Judicatura pidan licencia sin sueldo en caso de tener prisión preventiva se basa en la presunción de inocencia que tiene todo procesado. Lo que significa que si la Corte aceptara esa petición, regresaría el veto a la Asamblea Nacional sin que ya el presidente pueda hacer algo más. Y sobre los cambios para que los asambleístas se allanen en caso de un veto parcial, Torres no descartó que el gobierno ahora vaya a usar la figura del veto total en las próximas leyes que sean aprobadas. Toda la producción de la Asamblea, con esa reforma malhadada, se convierte en reformas estériles, porque si el presidente comienza a vetar todo, ¿en qué queda la Asamblea? Pero eso es producto justamente de un revanchismo. Pese a ello, según el viceministro, el gobierno aún mantiene abiertas las puertas del diálogo para superar este impasse entre ambas funciones del Estado. La Dirección Nacional de Asesoría Jurídica del Consejo Nacional Electoral respondió al Procurador General del Estado y le dice que el órgano electoral no tiene dificultad de realizar interpretaciones a la norma. Esto sobre la consulta que realizó la Procuraduría sobre si Daniel Noboa debe pedir licencia o no para la campaña electoral del 2025. Representantes de los gobiernos autónomos descentralizados exigen al presidente Daniel Noboa que la asignación de recursos sea puntual y sin discrecionalidad política. Esto luego de que vetara totalmente la ley que buscaba que los recursos sean asignados de forma directa para evitar atrasos. Luego de que el presidente Daniel Noboa vetara totalmente la ley que buscaba asegurar la asignación de recursos directa a los gobiernos autónomos descentralizados, sus representantes expresaron su preocupación, pues aseguran que los atrasos continuarán, afectando así la ejecución de obras. Lo que buscábamos los gobiernos locales es que frente al incumplimiento de la Constitución y la ley de forma permanente por los últimos gobiernos, tener un mecanismo que evite esa triangulación. La mejor salida tendría que haber sido un veto parcial para poder conversar. Los gobiernos parroquiales solo dependemos de las asignaciones del Estado. El proyecto de ley que fue aprobado por la Asamblea disponía que 5 días antes de terminar el mes, el Ministerio de Finanzas debía definir los valores que se transferirían directamente a cada GAT y los primeros 5 días del mes se realizaría la asignación. Con el veto total, este tema no se podrá tratar en un año. Queremos que las transferencias se hagan de manera puntual y queremos que las transferencias se hagan sin discrecionalidad política. Según este comunicado del gobierno emitido la tarde del miércoles, esta iniciativa legislativa va en contra de otros sectores, como salud o educación, y de entrar en vigencia afectaría a las finanzas públicas, poniendo en riesgo la estabilidad económica. Con ello, concuerda el exministro de Finanzas, Mauricio Pozo. Es como que un municipio firme con un contratista privado, que cuando le llegue la plata del gobierno central, automáticamente le debita al municipio y le asignan al privado. El alcalde va a decir, déjeme administrar mi plata, pues yo sabré qué es prioritario y qué no es prioritario y cómo lo hago. Es el mismo argumento para el caso del gobierno central. Pozo además recuerda que no hay rendición de cuentas de los GATS sobre la calidad del gasto. Y la ciudadanía tiene el derecho de saber en qué se están gastando la plata. ¿Se va solo en nómina? ¿Se va en aniversarios, en fiestas? ¿O están haciendo obra pública, alcantarillado, agua potable? A criterio del exsecretario de Estado, mientras las finanzas públicas no sean saludables, este tipo de normas no son prácticas ni apegadas a la realidad económica del país. 27 detenidos tras los últimos allanamientos que se realizaron en Manta por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Hacemos contacto con Ricardo Alcíbar, quien se encuentra en la unidad de vigilancia de Manta. Ricardo, buenas tardes. Adelante.
¿Qué tal? Así es, muy buenas tardes. Estamos desde la Unidad de Vigilancia Comunitaria perteneciente al Distrito Manta. Hasta este punto, la mañana de este jueves, arribaron tanto las evidencias como los detenidos en torno a los operativos de allanamientos ejecutados durante la madrugada de este jueves y al que este equipo periodístico tuvo acceso. También se conoce que un policía durante uno de los allanamientos recibió un impacto de bala y ante lo que han sido las operaciones ejecutadas, no solamente en Manta, sino que también 2 allanamientos en la ciudad de Puerto Viejo, les hemos preparado un reportaje. Veamos. Las operaciones del bloque de seguridad iniciaron cerca de las 2 de la madrugada de este jueves, con varios allanamientos en barrios conflictivos del Cantón Manta. Nosotros trabajamos nuestras operaciones guiados por la información e inteligencia que realizan nuestros grupos especiales. En total, 26 casas fueron allanadas, 14 de estas en el barrio Cuba, donde cerca del mediodía del miércoles 2 personas fueron asesinadas, en medio de la llegada de la cúpula militar y policial a Manta. Ha existido un debilitamiento de los grupos terroristas, específicamente acá en esta provincia, y de esa manera existan este tipo de rivalidades que han gestionado el tema de las muertes violentas que se han suscitado acá en el Cantón Manta. Producto de estas intervenciones y un allanamiento en simultáneo que se realizó en Puerto Viejo, 27 personas fueron detenidas, 12 de estas están siendo investigadas por vínculos delictivos. Con ellos se decomisó 3 armas de fuego, 15 municiones de diferentes calibres, 2 carros robados que fueron recuperados y 3 motocicletas involucradas en crímenes fueron retenidas. A fin de contener y reducir la incidencia delictiva de secuestros, extorsiones, sicariatos, asesinatos, porte de armas de fuego. Desde el mediodía del miércoles, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional instalaron sus operaciones en este cantón Manabita por el aumento de la violencia y por lo dispuesto por el gobierno nacional. Vale destacar que la Policía Nacional ha mencionado que 2 personas han sido detenidas en la ciudad de Puerto Viejo. A ellas se las está juzgando por el delito de pornografía infantil y con ello se sacan más de 500 archivos ilegales de este tipo de materiales. Hasta acá la información desde la Unidad de Vigilancia Comunitaria del Distrito Manta. Nosotros permaneceremos acá en la provincia de Manabí para llevarles toda la información. Muy buenas tardes. Buenas tardes para ti también, Ricardo. Muchísimas gracias. Y 8 integrantes del grupo terrorista Los Lobos fueron capturados por parte de la Policía Nacional en la provincia de Pichincha. Vamos a hacer contacto con Juan Miguel Rodríguez. Él nos cuenta todos los detalles. Hola, Juan Miguel. Compañeras, amigos en casa, muy buenas tardes. Es así, de estos 8 aprendidos, 4 registra antecedentes penales. Estos operativos se realizaron la madrugada y estamos viendo justamente en imágenes del día martes 4 de junio y el mismo que dejó pues varios resultados. Y para ello nos acompaña el mayor Luis Zambonino, jefe de antidrogas del Distrito Metropolitano de Quito. Bueno, ¿cuáles son los resultados de estos operativos realizados en las últimas horas en la capital? Sí, buenas tardes. La Policía Nacional, en compromiso con la ciudadanía, en otro golpe contra el crimen organizado, realizó la operación Holocausto, en donde se pudo realizar la detención de 8 ciudadanos de los GDO Los Lobos, un grupo terrorista, identificado aquí en la ciudad, en el cual se produjo la detención de sus ciudadanos, un arma de fuego, 5.100 gramos de sustancias sujetas a fiscalización entre marihuana y cocaína. De igual manera, los distritos intervenidos fueron en el sector de Cayambe, sector de Guayabamba y sector de Tumbaco. Entiendo que estas personas tienen antecedentes penales. ¿Cuáles son estos antecedentes penales que figuran entre ellos? Sí, de los 8 ciudadanos, 2 son mujeres, 6 son hombres, de los cuales tienen detenciones por hurto, por robo y por sustancias sujetas a fiscalización. Muy mayor, nada más para ir terminando, ¿dónde operaban esta banda? ¿No? Porque entiendo que hicieron allanamientos en varias viviendas. ¿Y dónde distribuían estas sustancias sujetas a fiscalización? Fueron 8 viviendas allanadas. Los ciudadanos se dedicaban a la distribución, sectores de Cayambe, Guayabamba y Tumbaco, sectores aledaños, se dedicaban al almacenamiento de sustancias. Algo particular también que debo mencionar, en un allanamiento los ciudadanos trataron de deshacerse de la sustancia arrojándolas por un desagüe, pero gracias a la experticia de nuestros agentes pudimos localizar en las paredes, realizar agujeros para poder sustraer la sustancia que fue arrojada. Muchísimas gracias al mayor Luis Zambonino, jefe de antidrogas del Distrito Metropolitano de Quito. Esta es la información que se desarrolla a esta hora de la tarde desde acá, desde la ciudad capital. Ustedes tienen más. Gracias, Juan Miguel, por tu reporte. Y les contamos que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció sanciones para el grupo de delincuencia organizada Los Lobos y a su máximo líder, Wilmer Giovanni Chavarría, alias Pipo. Según un comunicado,
todas las propiedades e intereses de los lobos y de alias Pipo que se encuentren en los Estados Unidos o en posesión de personas estadounidenses están bloqueadas desde hoy, 6 de junio. Alias Pipo estuvo en prisión entre el 2011 y el 2018 por asesinato y secuestro. A finales de octubre del 2018, de manera sospechosa, un juez le concedió a Pipo el beneficio de la prelibertad. En el 2021, los familiares de Pipo registraron su fallecimiento por un supuesto infarto a causa del COVID-19, pero la policía tuvo dudas de que esa muerte fuera real. Más de 10.000 chalecos de protección balística entregó el gobierno de Daniel Noboa a la Policía Nacional en Guayaquil. Sofía Weir se encuentra en el cuartel Modelo para contarnos los detalles de esta actividad del presidente. Hola, Sofía. ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. Efectivamente, en horas de la mañana, aquí en las instalaciones del cuartel Modelo ubicado en el norte de la ciudad de Guayaquil, se hizo la entrega de más de 10.000 chalecos de alta protección balística por parte del gobierno del presidente Daniel Noboa hacia la Policía Nacional. Esto para seguir apoyando la tarea de combatir el terrorismo y el crimen organizado. Aquí el primer mandatario manifestó que seguirá apoyando a esta institución del Estado. Veamos. Estos 10.500 chalecos que hoy entregamos a la Policía Nacional son de altísima resistencia balística para proteger la vida de nuestros héroes, quienes día a día se juegan la vida por nuestros sueños y nuestro futuro. Ustedes cuentan con todo el apoyo del Estado y el respaldo de una ciudadanía que confía en su trabajo y en su profesionalismo. Además, también el comandante general de la policía manifestó que uno de estos chalecos antibalas le salvó la vida a un servidor policial durante los últimos operativos que se han realizado en el país. También puntuó que los índices delincuenciales han bajado en el país. Solo en esta última semana, a través de la Fuerza Investigativa contra la Extorsión, el FICE, se ha logrado la liberación de más de 13 secuestrados, 70 detenidos y aprehendidos de 21 operativos. 200 policías heridos y 8 servidores policiales muertos. Ese es el resultado que registra la Policía Nacional en lo que va el mandato del presidente Noboa. Esta es una de las razones por las que se ha reforzado justamente a la Policía Nacional. Compañeros, amigos, esta es la información que tenemos hasta esta hora de la tarde. Ustedes continúen con más. Buenas tardes, Sofía. Continuamos. 6 meses después, las mesas de negociación entre el gobierno y las telefonías móviles se retoman. El ministro de Telecomunicaciones indicó en nuestro espacio de entrevistas que una de las metas del Ejecutivo es lograr avances en tecnología 5G. Con 2 años a cuestas y sin condiciones aún claras, se retoman las mesas de negociación con las telefónicas móviles. El ministro de Telecomunicaciones, César Martín, afirma que el primer punto será analizar las cláusulas, así como otros ítems. Como por ejemplo, las obligaciones que tienen que hacer, el tema del valor del espectro radioeléctrico, definitivamente que tiene que ser puesto sobre la mesa y tiene que ser acordado, y sus formas de pago también. Y aquí el espíritu de la negociación, pues según desde esta cartera de Estado, aún es muy temprano para hablar de montos. No obstante, desde Arcotel ya se menciona un valor de partida de $600 millones. Es que la valoración que se está haciendo a través del Arcotel y que será certificada por los organismos nacionales e internacionales está basada en lo que determina el artículo 82 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, donde establece claramente cuáles son los criterios que se deben utilizar para la valoración. Que además deberá ser proporcional a la realidad del sector y a las obligaciones que las telefonías móviles tendrán que cumplir
cumplir con el país. Entre ellas está la ampliación en materia de cobertura tanto para carreteras como en escuelas, normas de calidad actualizadas y la incorporación de nuevas tecnologías como el 5G. El abandonar las tecnologías 2G, 3G antiguas y migrar como punto de partida al 4G, como se tiene en vísperas de continuar con el 5G. Se espera que hasta septiembre se tenga listo el acuerdo que mantenga la continuidad de las empresas que hoy están encargadas del servicio de telefonía en el Ecuador. La Comisión Ciudadana de Selección analizará las acciones que tomará luego de la descalificación de 5 postulantes al cargo de defensor público. Mientras tanto, una acción de protección en contra del proceso se presentará en la... Continúan los señalamientos alrededor del concurso para elegir al defensor público. Esta vez, desde la propia Comisión Ciudadana de Selección se cuestiona cómo por encima de sus decisiones el Pleno del Consejo de Participación descalificó a 5 de 9 candidatos, limitando las opciones para ganador. Ahora dicen que analizarán cuáles serán sus acciones a tomar. ¿Para qué eligen comisiones ciudadanas de selección si al final son los consejeros o 4 consejeros los que van a hacer y deshacer? Con las últimas decisiones del Pleno, solo restaría que la comisión emita su informe vinculante con el nombre del ganador. El más opcionado con el puntaje ahora más alto es el exdirector de Rehabilitación Social de Gobierno de Rafael Correa y miembro de la Comisión de Diálogo Penitenciario y Pacificación, Ricardo Morales Vela, quien sin embargo contaría con un impedimento legal para ejercer cargo público. ¿Y qué van a ir al 7º, al 8º? Quieren nombrar al concursante menor puntuado. Para la jueza de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Maritza Romero, descalificada a lo largo de la sesión de este miércoles por supuestamente haber estado involucrada en casos de violación de derechos humanos, los 4 consejeros que votaron a favor de esta resolución se arrogaron funciones. Esos fallos a los que hacen referencia están ratificados en la Corte Nacional de Justicia. No es un fallo. Son 7 sentencias de jueces, en total 15 jueces de la Corte Provincial, que presuntamente habremos vulnerado derechos humanos. Lo que acaban de hacer los consejeros es una flagrante vulneración a la independencia judicial. Algo que fue advertido por uno de los consejeros a lo largo de la sesión. Violación de derechos humanos sin sentencia condenatoria en firme. Ustedes hoy día no tienen la fuerza de la razón, lo que tienen apenas es la fuerza de los votos. Este pleno no se encuentra revisando sentencias o analizando sus decisiones jurisdiccionales. Se ha afectado a la probidad notoria de la postulante. En las próximas horas, la jueza Romero presentará una acción de protección por una violación a la seguridad jurídica, alegando vulneración a la independencia judicial, pues asegura que un proceso que carece de legitimidad debería anularse. Un juez de la Corte Nacional de Justicia dispone de prisión preventiva para la colaboradora de la exasambleísta social cristiano Pablo Muentes y 7 personas más dentro del caso Purga, que suma 25 procesados. La instrucción fiscal estará abierta por 30 días más. Entre las protagonistas de la corrupción en la Corte de Justicia del Guayas, la Fiscalía ha identificado a Mercedes Villarreal, exdirectora de la Judicatura de la provincia, y desde esta semana una más de los 25 procesados en el caso Purga. Se sabe que salió del país, no obstante se ha dispuesto su localización y captura. Y es que en su resolución, el juez de la Corte Nacional de Justicia, Javier de la Cadena, dispuso la prisión de 8 de los 13 nuevos procesados. En la lista están Jacqueline Domínguez, Susana Batallas, Andrés Chávez, José Poveda, Tatiana Villafuerte, Mercedes Villarreal, Miriam Rodríguez y Silvia Orozco. Con ellos suman 25 los involucrados en una trama de corrupción que operaba en la Corte de Justicia del Guayas, con la compra de sentencias y alquiler de jueces para beneficio incluso de integrantes de bandas del crimen organizado. Para 5 de los 13 nuevos procesados se ha dispuesto la presentación periódica y prohibición de salida del país. Si bien Villarreal está procesada como presunta autora, entre los supuestos cómplices del delito de delincuencia organizada está Tatiana Villafuerte, ex asesora del otrora asambleísta social cristiano Pablo Muentes. Según Fiscalía, Villafuerte habría sido autora de una sentencia entregada a un juez para favorecer a Muentes en el caso con el que el ex legislador pretendió beneficiarse ilegalmente de $3.9 millones del Banco del Pacífico. Y lo habría hecho en coordinación con Mayra Salazar, la principal operadora de la Corte. Con estas nuevas vinculaciones, el juez dispuso la ampliación de 30 días para la instrucción fiscal del caso Purga.
Casi una decena de compañías conforman los consorcios contratados por la Comisión de Tránsito del Ecuador para la colocación de radares y recaudación de multas. 38 dispositivos continuarán activos, pero no emitirán infracciones. Así lo indicó el actual director ejecutivo de la institución. Apenas se instalaron 39 de los casi 300 radares que se acordaron en el contrato. A raíz de la denuncia que ha hecho el gobierno, los dispositivos ya no emitirán multas, pero aquellas sanciones ya realizadas son cosa juzgada. Así lo dice Mario Andrade, director ejecutivo de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Las multas que ya están hacia atrás, ya eso es cosa juzgada. No se va a devolver. Ese dinero no se devolverá. Okay. ¿Las cámaras se van a mantener de forma permanente? Okay. ¿Para qué? Para que sirvan de prevención a la ciudadanía y que conozcan si están excediendo o no los límites de velocidad permitidos. Tras conocer de las presuntas irregularidades denunciadas también por un asambleísta del oficialismo, ha pedido a la Contraloría un examen especial. La CTE ha facilitado documentación sobre el detalle del proceso de contratación por 12 años de firmas privadas para la colocación de radares y recaudo de multas. Este noticiero pudo conocer que la Contraloría analiza lo recibido para definir cómo proceder. En el centro de este caso, dos consorcios, Seviecu y Ecutransit, conformado por una decena de empresas. Por ejemplo, Ecutransit está integrada por Speed Control S.A., que tiene el 86% de las acciones, y otras firmas como Cosideco S.A., NoSpeed y Traffic Control System. En tanto que Seviecu lo conforman Great Investment, Proyecto Vial, Pronavial, Mantenimiento Técnico Especializado MTE, Telconet y Semoexa. Estas dos últimas compañías poseen en suma el 68% de las acciones. Ambas anteriores contratistas del gobierno central y de gobiernos locales. Mientras tanto, la entidad prepara una reunión con los mencionados consorcios, pues a decir de su director ejecutivo, en este contrato se desnaturaliza el objetivo de los radares de control de velocidad. Definitivamente, los radares fueron ubicados e instalados para prevenir. Se les cambió su objeto para hacerlo recaudatorio. ¿Y esa no es la idea? Esa no es la idea, no. Lamentablemente esa no es la idea. Aquí es prevención. 100% prevención. A decir de los denunciantes, un millonario negocio. En medio, un contrato opaco, hoy bajo investigación. En el centro de los señalamientos, Ernesto Polit, exdirector ejecutivo de la entidad, delegados, secretarios y directores que aprobaron los términos del contrato, pero que no están más en la CTE. Así lo confirma la actual administración. Y hacemos una pausa, pero enseguida el Metro de Quito cumple 6 meses en funcionamiento, envuelto en varios cuestionamientos. Además, el presidente de El Salvador calificó de satánicas a las pandillas del país y consideró un milagro haber pacificado la nación. Les ampliamos al volver. Estamos de regreso con más. En 7 meses de operaciones del Metro de Quito existen varias controversias alrededor de este sistema de transporte público. Un concurso desierto, vandalización de los trenes y la posible salida del actual gerente son solo algunas de ellas. Son parte de los sucesos que dejan huellas al interior del Metro de Quito en apenas 7 meses. Recordemos que las operaciones de este sistema de transporte público iniciaron el pasado 1 de diciembre del 2023 con un costo que superó los 1.500 millones de dólares y desde ahí se van contando problemáticas. Por ejemplo, de los 18 vagones con que se contabilizaban para las operaciones, 3 de ellos están varados. 2 ya se conocía que estaban en malas condiciones y el último que dejó de funcionar tras ser vandalizado. Nos preocupa considerablemente que no hemos visto un video. ¿Dónde está el seguimiento de las cámaras de seguridad para saber qué pasó? Extraoficialmente sabemos que el tren habría sido vandalizado en talleres y cocheras. Y esto nos preocupa. Esto tomando en cuenta que el Metro de Quito tiene un sistema de vigilancia con más de 1.000 cámaras y 200 uniformados. En las últimas horas incluso visitamos el lugar donde estarían guardados estos vagones en Quitumbe, al sur de Quito, pero fue prácticamente imposible observarlos. Todo está cerrado. Con nuestro dron, estas son las imágenes que pudimos captar. Inconveniente al que además se suma la falta de aire acondicionado. Anteriormente, el alcalde capitalino Pavel Muñoz dijo que la instalación superaría los 13 millones de dólares, pero no estaría en marcha ese plan. El alcalde ha sido muy enfático en señalar de que no existe intención de colocar aire acondicionado en los trenes
Si estuviera funcionando en su totalidad la flota de Metro de Quito, evidentemente los trenes pudieran pasar a un menor tiempo y evitar aglomeraciones. Vamos a tener un récord de viajes de aproximadamente 50 millones de viajes en el primer semestre. Esto no le dará la estabilidad financiera este año, sin embargo, lo hará a largo plazo. Y como si todo esto fuera poco, el Metro de Quito ha tenido más de 10 gerentes desde su creación y voces externas hablan sobre una posible renuncia de Víctor Hugo Villagrés, actual gerente del Metro de Quito. Son decisiones administrativas que habrá que ver si las tomamos. Se ha cumplido un año de funciones, estoy haciendo la valoración con todo el equipo, cambios que se anunciarán hasta el 15 de junio y los iremos anunciando paulatinamente. Ahora lo que se conoce es que el contrato de mantenimiento del Metro de Quito está siendo renegociado y que la próxima semana se dará más detalles sobre ello.